A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este martes 25 de septiembre del año 2018. Hoy de nuevo mesa de análisis internacional. Temas no faltan, al revés. Vamos corriendo de atrás, supongo, en el enfoque. No nos dan las mesas. Habrá que encontrar alguna solución. Por ahora, saludo entonces a Susana Mangana. Buen día. Hola, muy buenos días. Javier Bonilla Saus, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Gustavo Calvo. Buenos días y gracias por la invitación otra vez. Y Leo Harari, que esta vez no es una imagen en la pantalla. Cobró vida, lo tenemos acá, de cuerpo y alma. Con mucho gusto, buenos días para todos. Dejé de ser un holograma. Pero ya volverás a hacerlo. Sí, seguramente. Vamos al primero de nuestros temas. Al menos 95 jefes de Estado o de Gobierno participan desde el domingo y hasta el sábado de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La concurrencia de mandatarios nunca había sido tan alta. Los asistentes representan a casi la mitad de los 193 Estados miembros de la ONU. Habrá, sin embargo, ausencias importantes, como la del presidente ruso Vladimir Putin, la de su homólogo chino Xi Jinping o la del líder norcoreano Kim Jong-un. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa mañana miércoles del Consejo de Seguridad y tiene previsto ofrecer un discurso en el que, según trascendió, habrá ataques a Irán y reivindicaciones de la soberanía de su país. Además, se desarrollarán decenas de reuniones bilaterales o en grupos reducidos para buscar salidas a temas regionales y habrá espacio para temas globales como la lucha contra el cambio climático, la no proliferación de armas nucleares o las crisis migratorias. Leo, te damos el puntapié inicial a ti. Tú querías empezar con este tema. Es un puntapié al estómago directamente. A ver. No, Prepárense. Me parece que es muy importante porque estamos en un momento de muchos cambios y turbulencias a nivel de las relaciones internacionales. Y las Naciones Unidas han sido cuestionadas directamente por Trump. El año pasado, su intervención, o sea, justo hace 12 meses, decía que no servía para nada, y desde entonces han estado cortando la participación en programas, y como es el primer contribuidor, puesto que es la primera economía del mundo, esto afecta a todo el sistema. Y también lo afecta en el sentido de las relaciones entre los países, porque Estados Unidos está exigiendo alineamientos con respecto a sus políticas, lo que crea muchas tensiones. O sea que es una jugada grande. Hoy Trump habla en la Asamblea General y mañana preside el Consejo de Seguridad. Seguramente va a usarlo también para su política interna, porque hay mucho problema a nivel de Estados Unidos. Pronto tienen las elecciones intermedias y el espectáculo global les sirve para cambiar un poco los temas a nivel nacional también. Seguimos con Gustavo ahora. Sí, yo en realidad siempre fui un poco crítico de las Naciones Unidas y en general todo tipo de organismo internacional que se anquilose y se vuelva excesivamente burocrático. Vamos a tener una discusión entre tú y Leo. No, porque en realidad siempre hay que tratar de ver un poquito más allá. Es cierto lo que dice Leo en cuanto a que Trump actúa de por sí ante sí. Lo que pasa es que yo también lo extiendo un poco a los otros líderes de las 3 o 4 potencias más grandes, ¿no? Es decir, en realidad no creo que Xi Jinping y Putin tomen sus decisiones basadas en ninguna argumentación que venga de las Naciones Unidas. Eso se refleja un poco más en Trump porque, bueno, es más mediático, es más fácil pegarle, digamos, lo vemos todos los días y todos los días él más tiene una excusa para que hablemos de él. Pero me parece que en este tipo de reuniones se van a tocar temas de medio ambiente, se van a tocar temas latinoamericanos, porque a los latinoamericanos les interesan algunos temas también, se van a tocar temas que tienen que ver también con la salud mundial. Hoy, por ejemplo, el motivo de la reunión de la Asamblea es el tema de la tuberculosis, que es un tema bastante grave a nivel de la salud mundial. Y coincido yo con que la imagen de las Naciones Unidas a veces aparece un poco dispersa, poco resolutiva, porque en realidad no son los dueños de
del juego, ¿no? En realidad son, digamos, una especie de gerentes, como digo yo siempre, que organizan los problemas menores del mundo mientras los líderes se reúnen en su mesa chica para definirse sobre los mayores. Pero este tipo de reuniones bilaterales, este tipo de resoluciones en los pasillos y este tipo de exposición de cada uno de los jefes de Estado que va a estar, en el fondo termina demostrando que las Naciones Unidas tienen una función, ¿ah? Tienen una forma de hacer llegar a la gente los problemas sobre los que se están trabajando, y además tienen la función también de prender luces rojas en regiones del mundo donde la gente, por ejemplo, podría ni siquiera enterarse de que suceden cosas. Así que entonces, bueno, parecería que Gustavo es un poco más, ¿cómo decirlo?, escéptico o más... ¿Qué? Ácido con respecto al papel de las Naciones Unidas. Es que yo creo que tiene una función. Pero en el fondo le asigna importancia. Sí, Yo tiene su creo que es función. justificada las críticas. Toda organización humana tiende a crear jerarquías y a burocratizarse, y a los que viven de la organización y a los que viven para y por la organización. Y en las Naciones Unidas está dicho como seres humanos también. Claro. O sea que le corresponde siempre luchar por mayor eficacia, mayor eficiencia, mejor uso de los recursos, luchar contra los problemas de género que hay abusos sexuales y otra cosa, como en cualquier lugar. El tema es que, como bien dijo Gustavo, se arreglan problemas desde los corredores hasta el Consejo de Seguridad, todo el tiempo. Hay 103.000 Hay que estar en esos personas. corredores. Es que ahí Hay se, que estar. Bueno, ahí yo se lo digo tocan los porque he problemas. estado, ¿no? Ahí se tocan los problemas. Entonces, es el único lugar del mundo donde hay 90 o más jefes de Estado o de gobierno que están dispuestos a juntarse y por alguna razón. Antes de darle la palabra a los demás, de todos modos, viste que Gustavo le quitaba a Donald Trump el monopolio de la maldad, ¿no? Decía, no es el único es el más mediático. que está torpedeando, digamos, al multilateralismo. El esquema ideológico bastante sencillo de ver. Existen dos aproximaciones a las relaciones internacionales, hasta que Javier me lo contradiga, que son los que piensan que es un juego a suma cero, es decir, que para que vos ganes, alguien tiene que perder, y los que piensan que es un proceso en el cual se pueden encontrar soluciones que acomoden unos o a otros. Esos son los bloques ideológicos más fuertes en el sistema de Naciones Unidas. Estamos en un momento en que el presidente de los Estados Unidos piensa que las relaciones internacionales son un juego de suma cero. Para que América sea first, tiene que haber otro que sean second, third, hasta vigésimo. Y ese es el momento del choque actual. Yo a eso le llamo realismo. Seguimos. Yo creo que el choque más bien lo puedes tener con Gustavo que conmigo, desde el punto de vista de la valoración de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un montón de limitaciones, las conocemos, los que hemos trabajado en ellas los hemos vivido, a veces hasta con carne propia, pero no hay otra opción para pensar el mundo político del futuro, en perspectiva, digamos, casi filosófica, que un modelo multilateral. Está clarísimo, y creo que las Naciones Unidas y por otro lado Europa, la solución europea, son buenos ejemplos de ese camino. Que ese camino no tiene dificultades, no va a tener dificultades, que va a ser un camino de rosa, eso nadie lo puede creer quien esté en la política. Ahora, sí quisiera hacer, porque yo insisto con la figura de Trump. Yo tengo aquí, Trump hace hasta hace una semana o 2 semanas, decía cualquier cosa contra las Naciones Unidas. El New York Times de anteayer dice, Trump en las Naciones Unidas, antidiplomático, esta vez su equipo tiene miedo de que sea lo opuesto. O sea, ahora está hablando, y más, ayer lo vi en televisión diciendo, UN, great thing, great job. O sea, Trump dice cualquier cosa. Digo, entonces, no mezclemos una discusión sobre, digamos, cuál es el modelo futuro, ¿verdad? Ahora, pasado mañana va a decir de vuelta cualquier cosa con las Naciones Unidas. Ojo, porque dice cualquier cosa, pero no hace cualquier cosa. No. Tienen una política de aislacionismo y de no, pero yo no estoy negando eso. Pero dice cualquier cosa porque es un tipo, lo que le interesa es que hablen de él. Es decir, ayer estaba diciendo great thing, great job, una cosa así. Entonces, porque estaba hablando ya. Y anteayer había mandado, o 2 días antes, un tuit, no sé si ustedes lo leyeron, cuya malevolencia es muy fina. Es decir, vamos a ir a Naciones Unidas a hablar sobre el tema de Irán. En realidad, el temario no es Irán. No, claro. Es más, alguien de su propio staff le dijo, a ver, si usted dice eso,
entonces el señor Rouhani tiene que sentarse para discutir. O sea que más vale que no diga eso. Ese es un tema entre otros. ¿Me explico? Entonces, pero ya había mandado el tweet. ¿Me explico? Sí. 2 días después habla sobre las great things que va a hacer Naciones Unidas. Entonces, olvidémonos de Trump. Y me parece que lo importante... Creo que hay otras cosas. Mirá lo que propone Javier. Y me parece que es muy importante la discusión de fondo. Digamos. Es decir, el camino es el multilateralismo u otras versiones de particularismos no cosmopolitas, para utilizar el lenguaje kantiano, en las cuales yo personalmente no creo. Oyentes, aparece el mensaje de Juan Pablo que se detiene en Guatemala. Si no fuera por la ONU, a través de la CIGIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el país sería un caos peor de lo que es. A Guatemala, desde donde escribe Juan Pablo, lo ha ayudado a ser un poquito mejor, persiguiendo corruptos y delincuentes, hasta presidentes, Jimmy Morales, como el actual. Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Hay 103.000 personas. Ahí anda los tumbos esa comisión. Y en todo el mundo con problemas. En un enfrentamiento con el gobierno, ¿no? Susana. Sí. Bueno, justamente yo quiero sustraerme a la discusión porque me parece que Naciones Unidas es la casa de todos los países, es la casa del multilateralismo y no debemos darle, si bien la tiene, tanta trascendencia a Trump porque ya hemos dicho y hemos decretado en gran cantidad de ocasiones que este hombre es capaz de decir hoy, esto es más reciente aún, Javier, ese tuit acerca de Rouhani, del presidente iraní, cuando dice no me voy a reunir con él, en el futuro quizás sea posible, pero es un lovely man, es un hombre encantador. O sea, es la forma yankee, ahí sí digo yankee, no norteamericana, porque tiene para mí una distinción caricaturesca, ¿no? Es la del norteamericano, profundo, muy básico. Yo diría, en España hay un término que no sé si se entiende, ya hablamos de chirimiri, hablamos de otro, el cazurro. O sea, el cazurro es aquel que es bruto por naturaleza. Trump es un bruto, diplomático, ¿no? Que no es muy diplomático. O sea, dijimos que no íbamos a hablar de Trump. Claro, pero yo digo, quiero sustraerme a él. ¿Por qué? Porque me parece que Naciones Unidas sí cumple un rol muy importante. Países como Singapur está promoviendo un montón de actividades, de reuniones ministeriales. Nin Noboa, vuestro canciller, se está reuniendo también con el canciller de Singapur para tener un seguimiento a reuniones futuras para alcanzar un TLC entre Mercosur y Singapur. Me parece que países como Costa Rica, es decir, países más pequeños que no tendrían otro escenario, otro foro multilateral donde defender sus intereses, tienen que necesariamente estar en Naciones Unidas. No es una cuestión de ¿y qué pasa? Mientras no haya otra alternativa, podemos quejarnos, podemos decir es deficitaria, podemos decir que evidentemente hay que mejorar, como tú decías, la eficiencia, la eficacia de resultados, pero evidentemente también es un lugar donde se marcan líneas rojas como por ejemplo la tolerancia cero para los abusos sexuales, sobre todo en las misiones de paz que defiende el esquema de Naciones Unidas, del cual vuestro país, Uruguay, es un gran participante. Es decir, hay organizaciones, 10 países concretamente, que están copatrocinando una actividad que la llaman Acción para el Mantenimiento de la Paz, o el A4P en sus siglas en inglés, lanzada por el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, que busca mejorar justamente el resultado, la actividad, el performance de las misiones de paz. Y Uruguay es un gran contribuyente. Entonces yo creo que hay un montón de cuestiones como las crisis migratorias, etcétera, que aquejan a países más chicos, Bangladesh o, por ejemplo, la etnia rohingya de Myanmar, que necesariamente tienen que ser trabajadas a ese nivel. Por eso es que yo sigo siendo de las que apoyan a Naciones Unidas, por más que diga hay que mejorar su eficiencia. Claro, quiero aclarar que yo no fue mi intención atacar a Naciones Unidas. Tiene que haber debate. Claro, obviamente. No, yo no quiero atacar a las Naciones Unidas. Lo que yo digo es que, como todo organismo internacional, adolece de una serie de defectos que no invalidan su función. El problema es que hay que entender cuál es su función. Es decir, obviamente las Naciones Unidas son importantes para Guatemala, para Nicaragua, para Singapur. Para Uruguay. Para Uruguay también. Las Naciones Unidas va a ser el entorno, ya que hablaste del tema migratorio, donde se están preparando en esos pasillos de los que hablamos una reunión en diciembre que va a dar un protocolo migratorio a nivel mundial. Es decir, pero la guerra de Siria no se va a solucionar en las Naciones Unidas. La correlación de Arabia Saudita e Irán no se va a solucionar en las Naciones Unidas. La guerra comercial entre Estados Unidos y China no se va a solucionar en las Naciones Unidas. Lo que yo digo es que hay que ser realista y no pensar que eso es malo, en el hecho de que hay una especie de mesa chica que se ocupa de problemas a nivel global, que son los que toman decisiones, que no le piden permiso a las Naciones Unidas para tomarlas, y lo hacen, y las Naciones Unidas ocupan en esa jerarquía un papel. No es el papel que todos imaginamos quizás en la escuela cuando nos hablan de las Naciones Unidas que está cumpliendo realmente, pero es un papel que yo le doy cierto valor. Por ejemplo, hablando de los pasillos.
Hoy de tarde no, mañana se va a reunir Trump con el líder de Corea del Sur y el premier japonés. Seguramente porque el líder de Corea del Sur hace una semana se reunió con Rocketman, el gordito del norte, que ahora es un fenómeno. Ahora es un gran tipo. Bueno, un tipo genial. Exacto. Se reunieron la semana pasada las dos Coreas y él es portador de un mensaje para Trump del líder de Corea del Norte. Es decir, allí en una reunión de pasillos, como decimos nosotros, quizás se avance bastante en esa situación regional. Entonces, esa es la función de las Naciones Unidas, pero no hay que idealizarla. Ese es mi punto. No, sí, yo creo que ahí es importante. Acércate al micrófono, Javier, si no, es importante en suave, es decir, Japón está detrás de esta reunión, porque creo que es que Trump se inquietó mucho con el acercamiento. Vuelvo 20 segundos a Trump, perdón porque que no quieren hablar de Trump. Se inquietó mucho con el acercamiento entre Corea del Sur y Corea del Norte. Claro, pero la estrategia de sobre Trump, todo sin que él haya dicho prácticamente nada, digamos. Claro, es decir, sí. como que Pero no porque esté en contra, ¿verdad? También ese es un doble juego de Trump y hay que entenderlo de Trump. No quiero compartir nada con Trump, no soy amigo de Trump ni lo conozco. Pero es que lo vamos entendiendo, Gustavo. Mira que entendemos lo que tú quieres decir. O sea, estamos sospechando de ti. Yo no creo nadie que llega a hablar de Tenemos Trump. claro que no sos amigo de Trump, pero sí abogado. No, tampoco. No, tampoco. Es que nadie llega a ese cargo por casualidad. O sea, no llega a ese cargo por casualidad. Yo creo que tiene una estrategia. Exactamente. Con Trump mis puntos son tres muy básicos. En primer lugar, no llega porque sí. No. Esa forma de hablar a la que hacía referencia a Susana es una permanente referencia a su base electoral. Claro. Él habla en el lenguaje de su base electoral. Claro. Él, ahora Leo, tiene estrategia. Que no nos guste o nos guste es otra cosa. Él, con Corea del Norte, siguió una estrategia que después de los meses resulta bastante clara. Es decir, fue, según dice en su libro, Técnicas de Negociación, él fue al choque y después le dijo a Corea del Sur y Japón: este es un tema regional, claro. Con mis portaaviones cerca, soluciónenlos ustedes. ¿Saben y eso qué es lo pasa? que está haciendo. Sí, pero más allá de eso. Es que Trump siempre dijo que él no quería pagar la cuenta de la factura, es decir, la factura de seguridad de los países como Japón, por ejemplo. Lo dijo en su campaña. O Corea del Sur. Él no quiere tener que costear eso, o por lo menos no quiere que eso sea un hándicap para que América siga siendo la... No quiere decir que es una cuestión de principio. Claro, no de principio, sino que él quiere devolver esa grandeza a América. Trump no terminó de leer su libro todavía. Pero a mí me parece que es importante entender que Japón se siente amenazado en el sentido de que sabe que tiene ahí unas tensiones con la administración de Trump que no tenía con Obama o con otras anteriores. De acuerdo. ¿Por qué? Pues porque justamente el mercado estadounidense también se ha visto inundado por productos asiáticos, no solo los chinos, también coches de Japón y otros. Entonces, evidentemente, ha habido un apriete de tuercas de la administración de Trump desde el día 1 hacia países como Japón, Corea del Sur, que deben solucionar sus problemas regionales como les exige ahora. El hecho de decir ya no hay problema porque nuestro amigo el norcoreano dejó de ser el hombre cohete para ahora ser genial, entonces es una forma que tenemos que aceptar que es así, es su estilo de hablar, no lo comparto, pero ya puede ser hasta anecdótico y curioso. Entonces, bueno, dará para varias tesis de comunicaciones, tesis doctorales, supongo. El problema es que de psicoanálisis. Claro, y de psicoanálisis. Estamos perdiendo el hilo, porque... Sí, señor, tiene razón. Pero Naciones Unidas es lo que le importa. Estábamos hablando de las Naciones Unidas, pero yo de Corea tendría mucho para decir. No, está bien. Tengo una visión absolutamente diferente. Era solo un ejemplo del tratado de las resoluciones de pasillo, era solo eso. Las Naciones Unidas han servido a diferentes cosas en diferentes procesos. Ha sido el protagonista de la descolonización en los años 60. Ha sido el protagonista de la alfabetización universal durante 2 o 3 décadas, y es un fabricante constante de ideología en la que algunos países lo dicen de la boca para afuera, otros lo dicen del corazón para afuera o del cerebro para afuera, pero se va creando cierto tipo de consensos que obligan incluso a Estados Unidos a veces a hacer como hizo Colin Powell, secretario de Defensa, frente al Consejo de Seguridad, mostrando un dibujito diciendo: ven, estos son armas de destrucción masiva, por favor, denme el voto para poder ir a atacar. Perdón. Es decir, a ver, pero ¿qué quiere decir aquella historia, aquella anécdota? Aquella anécdota significaba que Estados Unidos sentía que solo no podía ir a invadir un país, necesitaba un cierto consenso para poder hacer aliados. Cuando tú deslegitimizás el sistema, tenés que ir a pelearla solo. Esa es la línea Trump, o la línea de la administración americana en estos momentos. Uno de los costos, para el propio Trump, me parece, es que si
esta película sigue desarrollándose más o menos así, porque sabemos que el grado de imprevisibilidad es enorme, Estados Unidos está corriendo el riesgo de complicarle mucho la capacidad operacional política y eventualmente militar a Occidente, y hay un proceso de aislamiento paulatino del propio Estados Unidos. El costo de todo esto es... Bueno, a la OTAN la puso entre la espada y la pared. Y se ha salido de muchos acuerdos que no son menores, ¿no? Está no muy buenas relaciones con sus socios transatlánticos, los europeos, por la salida del... Todo esto no es gratis. No es gratis, del Pacto del Cambio Climático, el tema de Irán. No se va a aislar, pero lo que yo entiendo, y creo que la consulta de Leo venía por ese lado, o sea, es la casa del multilateralismo, sí, Naciones Unidas, hay que estar allí, no cabe duda, pero evidentemente las cosas se tensan cuando tenemos un presidente que recorta fondos, por ejemplo, para la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa de los palestinos, que eso afecta a más de 500 escuelas en Cisjordania, pero también en Jordania, y hospitales. Tenemos también lo que ha sido el cierre de la delegación de la OLP, la histórica Organización para la Liberación de Palestina, en Washington. Entonces hay una forma de hacer política hacia Naciones Unidas que lo que está haciendo es forzar la mano de las propias agencias de Naciones Unidas, UNICEF, otra de ellas, porque de esa forma está como, digamos, presionando a la parte palestina, la cual culpa de todos los males en el conflicto israelí y árabe, y dice, bueno, el estancamiento de del proceso de paz viene por parte palestina, forzando la mano de los palestinos, cree que los va a obligar a sentarse de nuevo a la mesa, pero también está forzando la mano de la Unión Europea, de la Troika, porque justamente hoy leía noticias de que están buscando alternativas, tanto Irán como sus socios europeos, para ver cómo evitan las sanciones impuestas por la administración Trump. O sea, tenemos un problema, y eso nunca es verdad. Estuvieron, no tan cerca, pero por lo menos tan dialogantes, China, Rusia, Turquía, y por podemos empezar la a guerra celebrar. Comercial. Eso no quiere decir que se vaya a hacer una alianza, pero en todo caso hay pero hay cosas muy pesadas, por ejemplo, la compra de material militar entre China y Rusia. Son novedades que tienen que ver con esto que yo digo del aislamiento de Estados Unidos. Rusia ya le da a Siria los antimisiles esta semana. Ya le entrega los S-300. Ahora, todas esas cosas significan, porque atrás de la tecnología viene el service y viene la ideología. Entonces, esos son reacomodos gruesos. El marketing. El marketing. De todas maneras, yo creo que cuando uno habla con funcionarios que están hoy en Naciones Unidas, te dice, Naciones Unidas está viva y coleando, el multilateralismo continúa, con Trump o sin Trump, y es verdad que también es coyuntural, no siempre va a durar esta administración. Entonces, yo creo que Naciones Unidas tiene esa función. Y como tú bien decías, creo que ha sido la defensora de, por ejemplo, objetivos para el desarrollo sustentable o sostenible. Tenemos una gran cantidad de iniciativas también para mejorar lo que es esas misiones de paz, incorporando, por ejemplo, Canadá exige mucho la incorporación de más mujeres a esas misiones de paz. Uruguay se suma a ello. Me parece bien interesante todo eso. Claro, hay que trabajarlo bien. El tema es que tenemos que exigir a nuestros políticos que vayan lo mejor preparados posible, también a nuestros diplomáticos de todos los países, y sobre todo que rindan cuentas, como tiene que rendir cualquiera en una empresa. Javier, en alguna mesa anterior hacía referencia a que qué ineficiente es la comunidad internacional a veces en operaciones internacionales, ¿no? Sin duda, ahí tenemos las crisis de, por ejemplo, de Myanmar, dijimos, pero también la de Yemen, la de Siria, pero igual yo creo que el trabajo es bien bonito, es bien interesante. A mí me encantaría, sé que me daría con la cabeza más de una vez, pero me parece que el problema no es el lugar, sino que realmente se tienen que hacer la tarea bien, tenemos que poner a las mejores personas allí, y también creo, y esto es un apunte con mirada extranjera, creo que Uruguay debe capitalizar los 2 años que ha estado en el Consejo de Seguridad, porque es una información que atesora y un saber hacer, es un know-how que no es poca cosa. No todos los países tienen ese asiento no permanente. Primero de todo, es más fácil contar cadáveres que saber cuántas vidas salvaste. Entonces, es más fácil estar en el Pentágono y decir, hacemos esta guerra, tenemos tanta baja, liquidamos tanto, que estar en los cascos azules diciendo, nos interpusimos, tuvimos bajas, pero salvamos gente. Bueno, pero independientemente de eso, es un tema interminable. Claro. La Naciones Unidas es un intento de la humanidad de reconocerse como humanidad. Es decir, que estamos todos interrelacionados y tenemos problemas que pasen de un lado del globo, del otro lado del globo, nos conciernen, inmediata o mediatamente, pero son los problemas de todos. Ese es lo único que tenemos, muchachos. ¿Qué otra cosa tenemos para salir adelante cuando los problemas son objetivamente globales, no subjetivamente globales? El cambio climático nos separa en las fronteras.
Y las inmigraciones tratan de frenarlas, pero solo pueden conseguir uno u otro barco que se hundan, pero no se pueden parar. Y así sucesivamente. No tenemos otra organización, hay que cuidarla. Sí, sí. A propósito de expresiones típicas de un país o del otro, como las que hace un rato citaba Susana, un oyente, Osvaldo, dice, vamos a intercambiar expresiones con Susana. Acá podríamos aplicar esta tan uruguaya. Es lo que hay, valor. Es lo que hay valor. La Claro. ONU es lo que hay, valor. Sí, no sé si nos da el tiempo, pero quería transmitir una experiencia de trabajo de Naciones Unidas, pero concreta, es decir, no hablando de grandes problemas. ¿Y cuáles son las dificultades que hay? Independientemente y suponiendo que Naciones Unidas, en el ejemplo que voy a dar, haya sido siempre perfectamente eficiente, porque no es ese el problema. El problema es que yo trabajé en Guatemala, precisamente, y mientras tú leías el mail del oyente, yo pensaba, no ha mejorado mucho las cosas del año 90 a la fecha, porque yo trabajé del 90 al 92 en la sierra de Guatemala, ¿no? Siempre trabajé en campo. Y recuerdo que abrimos la primera posta médica en el Triángulo Ixchil, que es un lugar donde ahí mataron al padre de Rigoberta Menchú, los militares guatemaltecos, y pasaron más o menos, hicimos una posta médica y pusimos 2 médicos. Logramos que hubiese médicos donde nunca había habido en toda la historia de Guatemala. Pues logramos recién que tomasen los medicamentos que los médicos le dan a los indígenas de la zona, 6 meses después de puesta la posta médica. Durante 6 meses encontramos en un lugar especial la pila de medicamentos porque ellos se curaban con su chamán, es decir, con su brujo. El médico era una curiosidad que habían traído los blancos desde Guatemala. Esos son los problemas concretos que Naciones Unidas logra solucionar. Después de 6 meses empezaron no fueron más a ver al médico porque era una curiosidad que venía de Guatemala, fueron a verlo para curarse. Ese cambio, quería dar una imagen concreta, me explico, porque el tema de la guerra, esto es la tarea de campo. Sí,